Bueno, para empezar, Alejandra, me gustaría preguntarte primero, ¿cómo llegaste a la geología y a la paleontología? ¿Cómo empezó todo? La verdad, han habido varias fuentes, ¿sí? La principal me parece que es el lugar de donde yo vengo. Yo he nacido en La Paz, en Bolivia, una ciudad, es un valle cuaternario con una impresionante topografía Ujú. y al fondo del valle está bordeado por los Andes, ¿no? Por varios cuerpos plutónicos de diferente edad, desde el Jurásico al Terciario más o menos. Entonces eso hace una cadena que da vuelta a la ciudad. Entonces estamos rodeados de valles glaciares, de depósitos de morrenas, estamos en la zona sur, tenemos depósitos lagunares del cuaternario y las pruebas de glaciaciones, de 4 glaciaciones en el cuaternario que son impresionantes, hay unos tiles con unos clastos gigantes alrededor de la ciudad. Wow. Bueno, entonces lo que te contaba era que tenía información desde muy chiquitita de mineralogía que me impresionaba mucho. Y luego, obviamente, hemos crecido en un país minero, básicamente, muy impactados por nuestra historia minera en la familia. Ujú. Y estudiar geología era casi una cosa natural. Lo que no era natural para mí era la industria petrolera. Porque no estaba familiarizada con los pozos, es más, todos los prácticos que hacíamos en la FACU siempre tenían que ver con laboreo minero, con cálculo de reservas en minas, qué sé yo. Sin embargo, cuando empecé a interesarme en la estratigrafía, ahí derivé en la parte petrolera y me fui a trabajar a IPFB. Así que ahí empecé con la paleo, y en realidad lo que hice fue bioestratigrafía. Ah. Eh, y fue realmente un mundo fantástico y pude hacer una maestría en Francia sobre paleontología de invertebrados del Paleozoico y mi doctorado en Córdoba, ¿no? Con la gente de Benedetto y Teresa Sánchez, Ujú. que han sido realmente mis maestros. Entonces he podido hacer el estudio de la fauna devónica y siluro devónica, que es el sistema petrolero de los Andes centrales. Entonces ha habido una derivación casi natural mía a esos temas. Y bueno, por lo que veo, tenés como una conexión con los fósiles entonces. ¿Por qué tenés ¿qué tenés esa conexión? ¿Qué te hizo ver los fósiles? Puede ser que originalmente ha sido una tendencia de entender, Mm. ¿no es cierto?, de ver por qué se fosilizaban organismos, esa curiosidad que uno tiene, que tiene todo el mundo, ¿no? Luego encontrar en el campo caminando trilobites en Bolivia es muy frecuente, tener la suerte de encontrar nódulos con trilobites, con conularias, no es, digamos, una cosa muy extraña. Entonces seguramente me captó mi atención. Pero además después, cuando empecé a trabajar ya dentro de la industria petrolera, entender que es el sistema petrolero y era nuestro sistema petrolero que teníamos que entenderlo. Ese tema ha sido recurrente en mí y en los grupos en los que yo he llegado, que es uno de esos, es ¿no? Donde estoy en Salta, en Geomap, Ujú. eh, es la reconstrucción de la cuenca. Y es bien difícil porque son cuencas silicoclásticas que no tienen carbonatos, no tienen fauna de buena resolución. Entonces, las herramientas para datar son muy, muy escasas. Entonces, desde el principio, todos los que hacemos devónico y siluro devónico del Gondwana, tenemos que pelear con palinología de diferente tipo, ¿no? Acritarcos, quitinas, miosporas y toda la fauna que podamos encontrar. Yo he estudiado bivalvos y moluscos en general porque si bien son malos para datar, son muy buenos para caracterizar ambientes. Claro. Son organismos muy, muy hábiles de adaptarse, ¿no?, a diferentes ambientes. Entonces, la asociación de estas faunas me llevó
a hacer la tesis doctoral, y eso para mí ha sido como un puntal para finalmente después ir reconstruyendo la arquitectura de la cuenca, que eso lo hemos logrado con varias empresas y con muchos grupos, ¿no?, de trabajo, mucha gente de la industria petrolera que maneja muchas otras herramientas como la sismoestratigrafía, como el estudio de pozos, la descripción de cutting, y bueno, y mis compañeros que son estructuralistas básicamente. Claro. Así que la dificultad de una cuenca me ha obligado a trabajar con todas las herramientas que teníamos disponibles. Bueno, algo entonces que estoy viendo por lo que me comentás es que tenés una trayectoria tanto en investigación como en la industria, y te quiero consultar al respecto de eso, cómo fueron esas dos experiencias, porque yo, por ejemplo, cuando uno se termina de recibir, ve como que son dos caminos que van por separado y me cuesta encontrar puntos en común. ¿Cómo es tu experiencia en eso? Lo que pasa es que, primero, no se puede trabajar en la industria sin hacer investigación. Claro. Porque, digamos, el conocimiento, la generación de datos y la interpretación de esos datos requiere de metodologías rigurosas y duras, ¿no es cierto? Eso es la ciencia en definitiva, es probar lo empírico y generar modelos y ir avanzando en esos modelos, a ver hasta dónde lo que estamos proponiendo es real o no. La industria petrolera tiene una gran virtud, que es, vos has visto que en los años, desde los 70 a los 90, el análisis secuencial fue una producción de la industria petrolera, dentro de las velocidades que la industria petrolera te obliga, ¿no? Claro. Pero lo que nos ha enseñado a los trabajadores de la industria es que no puedes avanzar sin hacer investigación. Una investigación a lo mejor más focalizada, más puntual, muy focalizada a la problemática que estás enfrentando en ese momento, pero además una investigación en grupo, porque es imposible abarcarlo, ¿no es cierto?, abarcar solo vos a temáticas que son difíciles. Luego tiene otra virtud la industria petrolera, es que tiene sísmica, y la sísmica es una herramienta potentísima para los que hacemos arquitectura de cuencas y modelados de cuencas. Entonces, es inevitable que tienes que pasar por los grupos de trabajo, es inevitable que tienes que pasar por la definición de líneas tiempo, y ahí es donde yo he trabajado con muchos palinólogos. Es inevitable que tienes que pasar por estructuralistas porque estás trabajando en una cuenca de faja plegada. Entonces tenemos todos podríamos decir, las dificultades juntas y eso nos obliga a hacer investigación, claro, nos obliga a avanzar en la ciencia. Y luego hay otro factor que ese es nuestro solo, ¿no?, que son las empresas de servicio. Las empresas de servicio, si vos no avanzas intelectualmente hablando, que eso es hacer investigación, te pasan por encima, o sea, no hay forma de ofrecer servicios que bajen los riesgos de las empresas, como empresa de servicios, ¿no? Claro. Bajarle los riesgos. Los riesgos no se bajan simplemente con hacer un trabajo, sino avanzando. Y entonces el resultado de ese ritmo de buscar y buscar y bueno, y estar rodeados también de exploradores. El ser explorador es un perfil muy particular, ¿no? Entonces, estar rodeado de exploradores de muy buena escuela, que son los YPFs, termina haciendo cosas extraordinarias, como un laboratorio. GeoMap está ligado, vos sabes, al laboratorio de Lateantes. Bueno, claro, ese es un producto, por ejemplo, de ese ejercicio de hacer investigación dentro de la industria, de ver qué necesitamos para comprender la edad de una trampa, cuándo se levantó, cuándo se exhumó, etcétera, termina haciéndose un laboratorio. Perfecto. Entonces, la investigación no está
exenta del trabajo diario. Por eso probablemente es muy, muy pesado, porque no tiene horario y porque tienes que apurarte, porque los resultados se tienen que dar. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y algo que me comentás entonces, esta experiencia que vos tenés en la bioestratigrafía, en el análisis de cuencas sedimentarias, ¿cuál es la importancia de tener en cuenta los fósiles en el análisis de las cuencas sedimentarias? Porque yo, por ejemplo, durante la academia, mis estudios académicos, por ahí los fósiles están como de un lado y la parte sedimentológica del otro, y los fósiles son más que meramente descriptivos, y uno a veces no entiende para qué realmente me sirve conocer que haya fósiles en esa cuenca. Sí, es cierto. No, en realidad, bueno, hay diferentes, hay fósiles y fósiles, Claro. ¿cierto? Hay fósiles de lo que llamamos nosotros de primera calidad, diríamos, que serían de primera resolución, que son aquellos fósiles que han evolucionado tan rápido que han cambiado en más o menos 400.000 años, ¿no? Esa es más o menos nuestra resolución dentro de la evolución de la vida. Esos elementos son fundamentales para cualquier cuenca. Obviamente, cuando hablamos de ciclos orbitales, hablamos de menos años, ¿no? Uh-huh. Pero la fauna que ha poblado nuestras costas, nuestros lagos, nuestros manglares, qué sé yo, el backshore, etcétera, y nuestros offshores, también le ha impreso una característica. Esa fauna ha crecido, ha vivido, ha generado anhídrido carbónico, ha creado materia orgánica. Entonces, la presencia de esa fauna marina o no marina, continental, mezclada con aportes de agua dulce, qué sé yo, ha tenido una incidencia directa en la acumulación de materia orgánica. Por lo tanto, nosotros cuando hagamos la búsqueda del sistema petrolero, indudablemente que vamos a tener en cuenta qué tipo de fauna hay preservada en la cuenca, qué densidad de fauna tenemos. Desde la más pequeña, como por ejemplo en la cuenca neuquina, las calpionelas, hasta, qué sé yo, amonites grandes así, o por último, vertebrados. O sea que toda esa escala de vida, de evolución, tiene que ver con que me permite preservar la materia orgánica o no, y luego esa fauna también ha sido parte de ciclos de anoxia, claro, ¿no? O de ciclos de cambio climático que yo voy a ir buscando en mi cuenca para buscar mis mejores niveles de concentración de carbono. Entonces, tiene que ver, por supuesto, el tipo de fauna, cuánto de planctónico tengo, cuánto de bentónico tengo, tiene que ver con los aportes terrígenos que yo voy a tener en mi cuenca para yo tener una idea de dónde tengo que buscar mis reservorios. Es decir, la fauna no es simplemente un adorno, sino me está hablando de qué tipo de vida existía en un momento dado, claro, y cómo esa fauna quedó afectada por diferentes eventos que ahora son los eventos que estamos buscando desde el punto de vista climático. Uh-huh. Entonces, tiene todo que ver. Indudablemente hay que hacer un clic, digamos, en la cabeza, y la cuenca es un ecosistema que hay que verlo como un ecosistema integrado, completo, y hay que estudiarlo en ese sentido. Bien. Bueno, y algo que nos ayuda mucho los fósiles es también ver dónde estamos parados. Pero, ¿cómo es lidiar con otras herramientas como la geocronología o la sedimentología? ¿Cómo es trabajar a la par de esas herramientas también? Sí, es difícil. Uno de los ejemplos a nivel mundial es, por ejemplo, la neuquina. Todos los que no hemos trabajado en la neuquina, yo he trabajado un par de años, pero uh-huh, haciendo regional. Pero cuando vos ves el nivel de avance que tiene la neuquina, vos ves los biocrones de fauna de amonites en este límite Jurásico-Cretácico, que no coincide necesariamente con el Jurásico-Cretácico con Paleomac. Eso es un caso mundial interesantísimo. Eso es un ejemplo de que las herramientas pueden no ser digamos, muy sincrónicas. Entonces ahí es donde hay que trabajar y hay que entender
muchas veces que las velocidades de adaptación de la fauna no son las mismas, hay un delay en la respuesta de la fauna, por ejemplo, a una extinción. Hay un delay de la fauna cuando existe una transgresión, hasta que la fauna se adapte, maneje el quimismo de las aguas que han invadido sus plataformas. Hay un delay donde vos no tienes registro y estás teniendo registro por otro lado. Entonces, ese tipo de manejos hay que tener en la cabeza. No todo es sincrónico, por supuesto. Hay que tener en cuenta que las correlaciones se hacen con líneas tiempo, idealmente líneas tiempo absolutas, idealmente, y muchas veces no se tienen esas herramientas, entonces se trata de comprender cuánto de delay, cuánto de diacronismo puede haberle producido a una fauna, a una asociación, adaptarse a un cambio, que si ese cambio lo ves. Vos lo ves. Por eso la estratigrafía secuencial es tan útil, claro, para los que hacemos paleo, porque es un registro físico. Vos ves el apilamiento, vos ves cuánto se ha preservado del tipo de hoja, entonces claro, el espacio que se ha generado, etcétera. Entonces ahí vos tienes, como es más fino el análisis que los biocrones de la fauna, entonces vos puedes ir sospechando que ahí pasó algo y que tú la vas a encontrar un poco más arriba en tu columna. Claro. Con ese tipo de, podríamos decir, licencias podemos darnos siempre que manejes bien tu cuenca, siempre que comprendas qué le está pasando a tu cuenca en tal límite de tiempo, y manejes a nivel mundial, por ejemplo, qué grado de glaciación se fue instalando o no, etcétera. O sea, como de costumbre, tenemos que tener un razonamiento multivariable. Claro. Bueno, ya que estamos hablando de un análisis de una cuenca sedimentaria es algo gigantesco, es una escala enorme. Por ahí uno lee en un libro, capaz es una figura chiquitita, pero es algo a escala gigantesca. ¿Y cómo se trabaja eso, no? Porque tenemos de repente una columna estratigráfica o un perfil de un pozo y después lo tenemos que interpolar a la cuenca. ¿Cómo se hace todo ese análisis? Sí, yo creo que primero, cuando hablamos de cuencas muy bien estudiadas o muy estudiadas, nos estamos refiriendo a eso. Por ejemplo, la neuquina. Claro. Es seguramente un ejemplo a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? Pues tienes delimitadas las costas a lo largo de su tiempo, tienes delimitadas sus zonas de aporte, vos sabes cuándo ha habido una inundación y cuándo ha habido una bajada del nivel de base, o sea que estás prácticamente controlando todo lo que le pasó a la neuquina desde el Jurásico Medio hasta básicamente el Terciario. Pero el problema es cuando tenemos cuencas muy extendidas, como por ejemplo lo que nos pasa en el Paleozoico inferior y en el Paleozoico medio del Gondwana, donde los límites de las cuencas son muy difusos. Entonces, justamente la cuenca, por ejemplo, siluro-devónica de los Andes centrales, está conectada con la cuenca de Paraná, con la cuenca de Trombetas, con la cuenca del sur de Perú y con el norte argentino. Claro. Entonces, ¿en qué momento se desconectan? Cuando cae el nivel de base. Ese nivel de base hay que datarlo bien, porque es donde vos vas a tener tus reservorios adentro de la cuenca. Claro. O sea que, obviamente, tu escala de razonamiento es difícil. Lo importante es conocer de dónde vienen tus aportes, cuál es el sentido de programación de tu cuenca, de dónde estamos hablando que es el dip de tu cuenca y dónde está el strike. Todo eso hay que ir definiendo, a veces no se puede definir muy fácil. Cuando tienes cambios de polaridades en la cuenca, es que hay cambios notables, digamos, a nivel tectónico, entonces hay que ir separando esas historias de cuencas que no tienen nada que ver una con otra. A veces uno ve en la bibliografía, por ejemplo, interpretaciones de Foreland de 100, 150 millones de años. Ese tipo de cosas son impracticables, es imposible, digamos, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta cómo se comporta la corteza para la generación de una cuenca. Entonces, cuando uno va viendo que en realidad las cuencas tienen un inicio y tienen un final,
y no pueden desarrollarse indefinidamente en el tiempo ni tampoco en el espacio, es que te vas tranquilizando un poco porque vas viendo que eso tiene un límite y que después vas a ir encontrando herramientas y datos fosilizados para que vos puedas entender que es el final de tu cuenca o el inicio de otra cuenca, ¿no? Por ejemplo. Pero evidentemente las cuencas hay que delimitarlas, hay que hacer procedencia, que eso es una de las cosas que a nosotros nos cuesta un montón hacer, pero hay que hacerlo. Bien. Y después, obviamente, tenemos mapeados nuestros cratones, que son las zonas de aporte gruesas, digamos, en nuestras áreas, de nuestras cuencas. Y luego otro elemento que es clave es mapear o ubicar tus arcos volcánicos en la historia de tu cuenca. Porque los arcos volcánicos o las cadenas de intrusiones magmáticas te están hablando del comportamiento de tu corteza. O sea que antes de pensar en la cuenca hay que pensar qué corteza tenías. Y adentro de esa cuenca vas a ir entendiendo cómo se comporta tu fauna y cómo se comporta el quimismo de tu cuenca y todos los eventos que se van a ir registrando en tu cuenca. Más o menos, esa sería la escala de razonamiento. O sea, esto es todo un proceso de largo plazo, la inicio de una cuenca, ¿no? Es sin parar, digamos, la exploración, estamos hablando de exploración, en definitiva, es sin parar, son 24 horas al día de tu cabeza que está metido en una temática que por ahí la vas a abandonar unos meses, después la retomas, ves, vuelves, o sea, no se puede abandonar un razonamiento de búsqueda de concentración de materia orgánica, de formación de trampas, de cuándo migró, por qué no migró, etcétera, etcétera, es constante, eso no se puede parar, y no para además. Y peor si estás en un equipo de gente donde vas alimentando ideas constantemente, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cuáles te han sido los mayores desafíos en esto de la bioestratigrafía? ¿Qué es lo más difícil que tiene un bioestratígrafo? Bueno, en mi caso particular, porque trabajo en bioestratigrafía, ya te digo, de plásticos, el mayor desafío es hacer una bioestratigrafía robusta, que llamamos nosotros. Siempre dudamos de nuestras herramientas de bioestratigrafía, entonces, obviamente, los pozos petroleros nos han dado muchas herramientas en zonas donde no teníamos afloramiento, obviamente, o sea, en nuestros depocentros. Y entonces hemos podido ir completando en la cabeza la forma de nuestra cuenca y las líneas. Entonces, ese es el mayor desafío de un bioestratígrafo, es tener una estructura, como dice Mayall, la estratigrafía te ordena. Claro. Entonces, ese orden en tu cabeza desde el punto de vista del tiempo, que es lo que nos obliga a pensar, ese es el desafío más grande, es no equivocarte en atribuir un evento a un tiempo que es equivocado. Entonces ahí es grave porque ahí estás cruzando líneas tiempo, ¿no? Entonces una de las cosas que uno se saca lo más rápido posible cuando empieza a hacer bioestratigrafía es el mapeo con formaciones. Esa es una de las cosas más molestas que uno se las saca rápidamente. Y entiende que en las cuencas la variación de fases es brutal, y que por lo tanto lo que llamamos formación acá tienen la misma edad que allá, pero es otra formación, ¿no? Entonces las correlaciones se tienen que manejar con tiempos y siempre estar buscando, si yo tengo acá mi marea o tengo acá el ingreso de un delta, en algún otro lugar debo estar teniendo el desarrollo de algún río, de un depósito fluvial con su llanura de inundación, etc. O sea, siempre buscar esa cadena de enganche del paisaje que es la que me va a aportar sedimento adentro de mi cuenca. Y ahí empezamos a buscar qué tipo de fauna vamos a tener asociada a toda esta diferencia de ambientes, ¿no? Bien. Esos son los desafíos. Y por ahí la gente más nueva que recién está llegando a estos campos, digamos, ¿cuáles son los errores más comunes que vos has visto? Uno de esos que te digo de rápidamente querer correlacionar
La correlación es una interpretación, ¿no? Por supuesto que es una interpretación útil y a veces muy necesaria, porque uno tiene que tener en su cabeza cómo va su relleno de cuenca, pero con mucho cuidado, porque hay que manejar, justamente para eso sirve el análisis secuencial, la variación de las fases, a qué está respondiendo el depósito en un punto concreto. Entonces, ¿cómo evitar equívocos? Es trabajar en un punto, sí, y en otro, y manejar cada punto, claro. Es decir, en este punto la fase tiene tal edad, pero en el otro vamos a ver qué edad tiene, vamos a ver qué características tiene. O sea, cada punto te va a dar una cantidad de datos. Y un tip que a nosotros nos ha servido mucho es cuando encuentras cosas que no encajan en tu modelo, porque vos puedes tener tu cabeza muy flexible, muy abierto, muy bien, pero también terminas haciéndote un modelo en la cabeza. Pero a veces en ese tu modelo, por más abierto que es, hay algo que no encaja, ¿sí? Hay un dato que te patea. Entonces, ¿qué haces con ese dato? Ese dato es el que te va a dar la pauta para el futuro. O sea, que ese dato no lo pones abajo de la alfombra, no lo excluyes para nada, sino que lo tienes a un lado y lo piensas todo el tiempo. ¿Por qué tengo este dato? ¿Por qué tengo este resultado tan extraño? No era lo que yo esperaba. Bueno, ese es el que te va a obligar a tomar más muestra, a volver, luego a tomar otros puntos en tu cuenca. O sea, es el que te va a hacer avanzar, en otras palabras, ¿no? Bien. Y bueno, estamos viendo muchos avances tecnológicos, bueno, ahora la inteligencia artificial está tomando protagonismo. ¿Ha influido en esto del análisis de cuenca? ¿Vos te ha influenciado en los nuevos avances, digamos? Yo me imagino que sí, o sea, ya es decir, todos los que usamos software, ¿no es cierto? Estamos modelando cuencas y modelando, nosotros acá tenemos un software, digamos, todos somos producto también de una serie de tratamientos de datos estadísticos, por ejemplo. En bioestratigrafía se trabaja mucho con volúmenes de datos estadísticos enormes y con algoritmos que te obligan, digamos, a peinar tus datos y, por ejemplo, la construcción de clústeres para analizar las relaciones filogenéticas en una familia. Claro. O sea que indudablemente que todos trabajamos, ahora digamos tenemos la ventaja de poder reducir el tiempo de tratamiento de muchos datos, luego de extrapolar datos en zonas donde no teníamos mucha información. O sea que sí, cómo no, nos sirven un montón. Lo que hay que tener cuidado es que muchas veces los algoritmos, como no tenemos acceso a cómo ha sido construido un algoritmo, entonces muchas veces estamos condicionados a los datos con los que se ha creado un algoritmo. Entonces, eso hay que tener cuidado. Luego, otra cosa interesante es, muchas veces nosotros, como te decía el tip, los datos raros, en lugar de que estadísticamente yo los aparte, porque estadísticamente datos muy raros en el sentido de poco frecuentes, yo los pongo a un lado. Eso es grave para la bioestratigrafía, porque esos datos raros son los que yo te decía, me ayudan a mí a avanzar. Entonces, lo que nos sirve es el tratamiento de los datos, ganar tiempo, luego modelar varios escenarios, todo lo que es fantástico poder ponerse diferentes situaciones, diferentes, por ejemplo, heat flow, diferentes madureces de la cuenca, qué sé yo. Entonces ahí realmente puedes ganar tiempo, pero tener la inteligencia de decir, ojo que yo acá en este punto yo tenía este dato raro, entonces voy a modelar este punto concretamente a ver qué me da. O sea, digamos, no dejarte influenciar demasiado por los algoritmos, ¿no? Por otro lado, es uno el que maneja los software y uno maneja el proyecto, no es al revés. Claro. Bueno, y ahora
hay como un dilema, ¿no? Entre el geólogo de campo y el geólogo que está ahora en gabinete, todo lo virtual, afloramientos virtuales, ya estamos viendo nuevas tecnologías con los drones. ¿Vos qué opinás de eso? ¿El tema del campo y lo virtual, hay que equilibrarlo o vos vas más al campo que a lo virtual? ¿Cómo es eso? He tenido la suerte de poder ir al campo todo lo que he podido, ¿no? Uh-huh. Hasta acá. Indudablemente lo que aprendes en el campo es increíble, ¿no? Es increíble realmente. En ciertas cuencas donde está todo expuesto, realmente es un libro abierto, es decir, no ir al campo en ese tipo de cuencas es una tontera, es decir, hay que hacer un esfuerzo y ir porque realmente Claro. es un lujo, ¿no es cierto? Nosotros estamos trabajando más o menos más de 25 años en el subandino. El subandino es difícil porque tienes pocos afloramientos. Claro. Tienes que entrar a las quebradas y las estructuras las tienes que tener en la cabeza porque no vas a ver el cierre de un pliegue, no vas a ver el plunge, no vas a ver... Realmente es difícil. Pero a pesar de todo eso, la ida al campo y encontrar un afloramiento en el subandino es fantástico. Y lo que aprendes y lo que ves es irrepetible. Por supuesto. Ahora, obviamente que la construcción de imágenes a partir de drones también lo hemos hecho, es fantástica porque son superficies y son paredes que nosotros nunca hemos llegado a escalarlas. Claro. Por ejemplo, son paredes a pique, ¿no es cierto? Que nosotros ni siquiera hemos podido ver las estructuras sedimentarias que se veían de las arenas, por ejemplo, del Devónico en la zona de Huamanpampa, y hemos podido ver la reconstrucción de mosaicos a través de fotos de drones, que es un lujo, indudablemente. Así que, como siempre, todo aporta, ¿no es cierto? Pero obviamente la gente tiene que tener la preocupación, así como tiene que tener la preocupación de ir al campo, también tiene que tener la preocupación de estudiar. Claro. Y de leer, de leer. Es decir, habrá mucha tecnología, habrá mucho software, habrá mucho wow, pero todavía no se ha inventado que no puedas dejar de leer. O sea, tienes que leer para que el cerebro comprenda. Claro. ¿Cierto? Entonces, ese ejercicio implica tiempo, implica concentración e implica, técnicas para razonar y para retener cosas, que es anotar o por último dibujar, no sé, cada uno tiene su forma de entender y de estudiar, yo digo. Bueno, claro. Eso no se ha abolido, felizmente, y eso nunca se va a abolir porque es parte del crecimiento del cerebro, ¿no? Entonces, eso nunca abandonar. Un profesional tiene que estar estudiando todos los días y tiene que tratar de, obviamente, ir al campo y hacer todo lo que pueda, el esfuerzo que pueda para entender en el campo. Entender el 3D de la realidad es, no sé, no se puede, como se diría, no se puede transferir a una experiencia de ver un afloramiento en 3D muy lindo, muy todo, pero otra cosa es estar en el campo mirando un afloramiento y entenderlo. Bueno, ya que tocamos el tema el modelo geológico, ¿cómo se siente esa etapa? Me imagino que es una etapa desafiante, de mucho debate, mucho tiempo. ¿Cómo es esa etapa? En realidad llega un momento, uno no puede, por lo menos nosotros no nos hemos atrevido a ser modelados cuando éramos muy jóvenes. Claro. Porque siempre uno se frena diciendo, pero no tengo muy claro qué está pasando en la parte oeste de la cuenca, no tengo claro cómo se comporta ese depocentro. O sea, hay frenos que uno mismo se pone. Hasta un momento dado en que uno ha entendido más o menos qué le está pasando a esa cuenca, entonces puedo mandarme al modelado. O sea, el modelado realmente es como la frutilla del postre de muchos años de trabajo, y por supuesto con gente de mucho nivel que he tenido la suerte de tener como maestro realmente. Entonces, el modelado es esa integración de todo. Ahí es donde uno dice, pucha, qué extraordinario. Ahora sí entiendo por qué no encontramos, por ejemplo,
reservas en tal zona, ¿por qué las hemos encontrado acá? Claro. O sea, es un poco entender qué le pasa a esa cuenca. Ahora, obviamente, la naturaleza es cruel, porque siguen habiendo desafíos constantemente, ¿no? Claro. Entonces, en zonas donde se supone que todo se sabe, que todo se conoce, y no. Entonces, hay que tener el espíritu abierto y siempre estar atento a todos los datos. Pero, sobre todo, hay que trabajar con datos, ¿no? Claro. A mí lo que me preocuparía es que la gente haga las cosas simplemente con corazonadas o con expectativas. No. Digamos, venimos de las ciencias naturales, así que todo esto se tiene que testear, se tiene que probar, se tiene que organizar, ordenar, y ahí realmente ver si desecho este esquema o lo refloto o lo modifico. Así que, y es recontra estimulante, ¿no? Y desafiante. Bien. Bueno, y además está interesante esto que me comentás, ¿no? De la importancia que tiene el estudio de los fósiles en la etapa industrial, ¿no? En la exploración o análisis de cuencas. Que por ahí yo eso en la facultad no lo llegué a ver porque, bueno, por ahí estaba más enfocado en la investigación. Pero son bastante importantes los fósiles por lo que me comentás. Sí, cómo no. La historia un poco de la industria petrolera en Latinoamérica, desde el Golfo de México hasta Comodoro inclusive, está un poco pivoteando en estudios de micropaleontología muy avanzada, muy linda. Tanto la parte del Mesozoico, sobre todo, que es, digamos, todos estos grandes productores de petróleo y de gas que ha sido el Cretácico, ¿no? El Albiano, el Aptiano, tanto en Venezuela como en Colombia, bueno, la Neuquina, Comodoro y algunas otras cuencas por ahí, San Jorge, no sé, y la cuenca cretácica acá del norte, han pivoteado sobre muchos estudios de foraminíferos, calpionelas, o sea, micropaleontología muy bien hecha, hay gente súper capaz en diferentes países. O sea que se ha desarrollado el estudio de separación de microfauna a través de, ya sea de cutting o de cores, ¿no? De los pozos. O sea que ha ayudado la micropaleontología fundamentalmente y sobre todo obviamente el sur de Estados Unidos en las cuencas de Texas, ¿no? Sobre todo en una etapa. Después, los que venimos de Paleozoico, la micropaleontología ha servido en cierta escala básicamente en las quitinas, ¿no? Y algunos países que tienen conodontes que ayuda muchísimo. Por ejemplo, todo el devónico de Arabia Saudita, del carbonático, se data con conodontes. Claro. Entonces, esos son fundamentales para la industria petrolera. O sea que todo eso es micropaleontología. Claro. Y después nosotros, además de las quitinas, nos hemos ayudado muchísimo con la palinología. Inclusive en los Andes centrales, desde la Shell, que es los años 50 más o menos, ya se iba al campo con un palinólogo al lado. Mira. Porque se entendió que en la perforación se tenía que tener alguien que diga ya no bajen más, o profundicemos, o se haga un sidetrack, qué sé yo. Esa tendencia, digamos, a tener una dependencia tan fuerte con el palinólogo, bueno, ahora es mucho peor, claro, ¿no? Entonces, realmente la industria petrolera ha tenido mucho apoyo de la micropaleontología y de la palinología a nivel mundial, te digo. Ahora, los que hacemos invertebrados, menos, ¿no es cierto? Pero sí hemos desarrollado muchas capacidades para la bioestratigrafía. ¿Para qué? Para esto, para reconstruir la cuenca y la arquitectura de la cuenca, tanto de nuestras rocas madres como nuestros roseros. O sea que es una aplicación, la bioestratigrafía, de la industria petrolera, directa. Y es importante e interesante. El trabajo que han hecho grandes científicos argentinos en la Neuquina, como
Beatriz Aguirre Urreta y todos sus estudiantes de un montón de generaciones, con el estudio de la fauna plantónica, nectónica y alguna bentónica de la cuenca neuquina, del límite ese Cretácico-Jurásico, es extraordinario. Es extraordinario. Es decir, que las biozonas que tienen muy buena resolución en el Mesozoico vienen de los estudios de los amonites, ¿no? Claro. Así que tiene aplicación, por supuesto, en la industria petrolera. Ahora te cuento otra área que yo no le daba mucha importancia y que hemos ido metiéndonos estos 3 años últimos por estar en Salta, que son los salares, ¿no? Y resulta que hemos estudiado la cantidad de... Hay algunos lugares, como es el lago Titicaca, sí, que ha sido estudiado muy profundamente en los años 80 y 70, justamente en función a las líneas tiempo que se podían estudiar a partir de las diatomeas. Han habido especialistas de la cooperación francesa que han estudiado cómo evolucionaban un montón de diatomeas en el lago, y se ha llegado a un estudio, a un conocimiento de más o menos los últimos 400.000 años. Entonces eso para la zona del triángulo de litio acá es recontra interesante, porque estamos nosotros, ¿no? Pero no las mineras, no. Estamos buscando cómo enganchar los eventos climáticos, la última glaciación, épocas de sequía profunda o épocas de enormes humedales, a la formación y a la concentración de costras de litio por debajo de las costras que están hoy. O sea, como quien dice, busquemos salares más profundos. Es decir, con toda nuestra onda petrolera, miramos los cuerpos de agua, como viejos lagos que son. Así que esto te digo para que se vea que hay aplicaciones interesantísimas de la bioestratigrafía, inclusive en temas que tienen que ver con la minería de manera indirecta hoy. Claro. No, está bueno esto, porque encima, a ver, uno por ahí bioestratigrafía piensa en millones de años o cientos de millones de años, y esto es un poco más actual, ¿no? Sí, cómo no. Es súper interesante, sobre todo porque son registros que se tienen muy bien estudiados a nivel mundial, que son estos eventos glaciares a nivel mundial que se tienen con los cores de la Antártida y de la Antártida para nosotros, ¿no? Pero del hemisferio norte, y con los cambios, con el cambio climático que se está dando y que se está monitoreando todo el tiempo. O sea, hoy se tiene una cantidad de información impresionante sobre cómo varían el avance y el retroceso de los glaciares, y eso nos impacta notablemente en nuestra historia pasada. Entonces, resulta interesante, por lo menos los últimos 25.000 años es recontra interesante, pero puede retroceder mucho más. Claro. Y hay datos y hay cores en estos salares que están de moda. Es interesante, ¿cómo no? Yo no había imaginado esta aplicación, pero se puede. Bien. Bueno, y algo que me gustaría consultarte es el tema de... Todos sabemos que las herramientas tienen como sus limitaciones, tanto teóricas como prácticas. ¿Cómo es lidiar esto del día a día? Porque por ahí, cuando uno tiene un modelo, tiene que discutir con otras personas de otras disciplinas, hay que tener esto en cuenta en la mesa, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, la limitación está en nuestro desconocimiento de algo, ¿no es cierto? O sea, llega un momento en que vos dices, esto sabemos, esto estamos manejando, no con modelos, sino con datos, ¿no? Entonces, ahora, ¿hasta dónde podemos avanzar? Por ejemplo, un caso te digo. Nos cuesta un montón tener datos del espesor real de depósito de la roca madre de los Andes centrales, que es la formación Los Monos. Mira. Es un desafío tener ese espesor. ¿Por qué?
porque normalmente ese espesor está apilado y está deformado y Claro. está con fluencia, ¿no es cierto?, en las presas de los anticlinales que se perforan después. O sea que el espesor de esa formación es imposible de saber. Obviamente hay lugares donde se puede medir medianamente, teniendo en cuenta que hay fallas plano-plano, hay muchas dificultades que tenemos. Bueno, esa es, por ejemplo, una limitante que tenemos, ¿no? Cuando queremos hacer la reconstrucción de nuestra cuenca sin deformación pre-tectónica andina, ahí es donde seguramente tenemos la mayor cantidad de limitaciones, ¿no? Bien. Me gustaría preguntar también el tema, porque bueno, en la parte industrial por ahí estamos también con el tema de proyectos, y cada proyecto tiene como objetivos, tienen un plan de trabajo. ¿Y cómo es todo ese desafío de mantener esos objetivos y ese plan de trabajo? Porque lleva tiempo, son discusiones, debate, exploración, pero hay que mantener el objetivo también. Sí, y sobre todo no solo mantener el objetivo, mantener el equipo. Claro. Nosotros tenemos un montón de anécdotas, como somos empresa de servicio, hemos trabajado prácticamente con todas las empresas operadoras, tanto en Venezuela, en Ecuador, en Colombia de manera un poco más alejada, en Perú, en Bolivia, en Argentina, en varias cuencas, en Brasil, por el Presal, donde están unos compañeros. Mira. Así que, digamos, hemos visto cómo son las empresas desde afuera, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces las empresas ponen a su personal en situaciones de mucha inestabilidad, justamente, intelectual. Entonces, nosotros siempre decimos, empezamos el proyecto con un grupo y terminamos con otro. Claro. Y eso tiene su precio, su precio en adaptarse para ellos, ¿no? En conocer, claro. Bueno, el resultado evidentemente es que tienes un personal capacitado casi en todas las cuencas, pero después de muchos años, ¿no? Después de muchos años. Entonces, tiene su costo. Nosotros como empresa de servicio muchas veces quedamos así medio a la intemperie cuando la operadora decide cambiar sus objetivos. Entonces, nosotros sí tenemos nuestros planes de investigación internos, que son los que nos guían, digamos, ¿no? Nosotros seguimos trabajando con nuestras preguntas. Muchas veces nos podemos responder, otras veces, obviamente, ya te digo, son nuestras limitaciones. Claro. Pero tenemos nuestros objetivos también nosotros. Uh-huh. Y luego otra cosa que también trae muchísimo ruido al trabajo cotidiano es estos cambios, ¿cómo se pueden decir?, de intereses en las operadoras que cambian conforme cambia el precio del barril, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces es fatal. Es horrible porque de tener un equipo de gente de primera en la mitad del año, la siguiente mitad del año no hay nadie. Y uno no sabe muy bien cómo continuar. Así que ese tipo de cosas es lo normal. Lo que hay que tratar de hacer es un poco vivir autista, ¿no? Ser un poco autista de esos vaivenes y preguntarse cosas realmente geológicas y tratar de responderse, aunque sea en un tiempo largo, pero seguir preguntándose las cosas, ¿no? Seguramente el proyecto que vas a abandonar ahora lo vas a retomar dentro de 6 meses o dentro de un año, seguro. Así que lo que no se está explorando hoy se va a explorar mañana. Bien. Eso seguro. Así que no porque ahora Vaca Muerta esté de moda, los que hacemos convencionales no vamos a seguir pensando, seguimos pensando. Bueno, y yo he visto algunos posteos de que has dado cursos de bioestratigrafía o capacitaciones. Durante esas capacitaciones, ¿qué es lo que vos buscás transmitir a los demás con respecto a tu especialización? Primero, metodologías de trabajo, ¿no? Bien. Lo que nos ha preocupado siempre, y por eso hemos hecho un curso hemos armado en esa época tan terrible de la pandemia, un sistema de bioestratigrafía teórico,
pero con aplicaciones en muchas cuencas, desde las cuencas de Trinidad y Tobago hasta la cuenca de Magallanes, ¿no es cierto? Pero el objetivo es la metodología, tener en cuenta lo que hay que hacer, lo que no se debe hacer, poner a la gente en situaciones de decisión, porque la bioestratigrafía es también decidir, ¿no? No es el informe solo que llega de, por ejemplo, no sé, un especialista de ostrácodos, y vos recibes el informe de los ostrácodos, ok, ¿qué edad tiene este nivel? Y bueno, tiene esta especie más este, entonces, o sea, ahí vos vas también entendiendo cómo está asociada esa fauna, entonces vas a ir tomando decisiones, esas decisiones. Y luego saber por qué has tomado esa decisión, siempre documentar, porque vos cuando vuelvas a retomar esa tu cuenca, no vas a entender por qué habíamos dicho que este era un límite de, qué sé yo, Pragiano anciano. ¿Por qué era el límite? Bueno, porque habíamos encontrado que estaba la ramoquitina, bla, bla, bla. O sea, para todo razonamiento tiene que haber una razón, una causa, una justificación objetiva. No más o menos, no yo pensé, no. Y eso tiene que estar documentado. Entonces así se pueden avanzar pequeños pasos, aunque sea. Por ejemplo, nosotros durante muchos años teníamos en nuestra cabeza 2 acritarcos, ¿tá? Era la Schizostistia sahárica y la Schizostistia pilosa. Y eran 2 acritarcos que nosotros pensábamos, porque nos estábamos moviendo en una parte muy chiquita de la cuenca, esta es la cuenca devónica, que nosotros pensábamos que eso era el pragiano, que nos estaba determinando el pragiano, hasta que otra gente, otras empresas empezaron a perforar en otros puntos, y este aquí que esos acritarcos aparecían asociados con quitinas que eran eifelianas, gibetianas. Y entonces nosotros, claro, ahí empezamos a asustarnos y dijimos, todo lo que pensábamos que era pragiano, entonces, ¿qué era? Y bueno, y ahí lo que haces es volver a analizar tus por suerte hay placas, hay cutting, en general los pozos siempre se guarda material, hay cores, etcétera, y eso es uno de los avances más interesantes que hemos hecho, entender los biocrones muy dilatados de ciertos elementos que uno les atribuía valor de, digamos, lo que podríamos decir un fósil guía y que no lo eran. Entonces, eso es avanzar, es rebobinar y comunicar y decir, no, estos niveles eran de tal edad por esto y por esto. ¿Sí? Bien. Bueno, y algo que me estás comentando, el tema de la comunicación, ¿no? De tu disciplina, por ejemplo, tenés que prestar un informe ante, no sé, un gerente y la seguridad que tenés que mostrar, ¿no? Ah, sí. Sí, es así. Bueno, eso forma parte del trabajo de una empresa de servicios, claro, ¿no? Una cosa es trabajar en una empresa, una operadora, donde vos dependes de un gerente, ¿no es cierto? Y donde, bueno, puedes negociar, que si yo creo que sea eso, pero no creo que sea. Claro. A nosotros nos pagan por opinar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que decimos, por eso te digo que tenemos que justificar exactamente lo que pensamos, y eso queda en un informe. Nuestros informes son hechos como, si siempre decimos, parece que estuviéramos bordando, porque tenemos mucho cuidado con el dato de dónde viene, pero por suerte todas las empresas con las que se trabaja de servicios, que son Geolab Sur, es decir, el trabajo de geoquímica que hace Miguel Pérez, aunque sí hay un montón de gente con los que trabajamos constantemente, el laboratorio Lateandes, qué sé yo, que tienen las mismas angustias que nosotros. Entonces nos entendemos y nos apoyamos. O sea que necesitamos datos documentados, y entonces eso es lo que eso es lo que va haciendo la solidez de nuestros trabajos, ¿no? Y felizmente, y bueno, con todos estos años, uno puede ver que han sido medianamente sólidos, digamos, ¿no? No se han desmoronado con el tiempo, que eso es lo que también se puede encontrar, pero no felizmente.
Y luego otra cosa que hacemos, ¿no? Que también eso nos toma mucho tiempo, pero que tratamos desde todo punto de vista, es publicar en revistas científicas con arbitraje, duras y con todas las de la ley. Tratamos de participar de todos los congresos que se pueda, porque es una manera no solamente de nutrirnos del trabajo de muchos, sino también de dar a conocer de qué estamos pensando, por qué estamos pensando lo que estamos pensando. Entonces, es un mix así medio extraño de actividades, pero que nos obliga a leer, a estar actualizados más o menos, y a debatir constantemente acá adentro, ¿no? A hablar, comunicar. Digamos, es un grupo de gente muy inquieto, ¿no? De eso se trata. Bueno, está bueno esto porque desde la investigación uno también se permite innovar en ciertas herramientas o nuevos desafíos también, me imagino, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí, eso es una de las características de algunos de los que dirigen esta empresa. Es gente que tiene mucha creatividad. Entonces, eso no nos pasa a todos, ¿no? Claro. Pero no. Hay gente que tiene 20 ideas seguidas, es impresionante. Bueno, felizmente tienen la fuerza de poderlas plasmar. Habemos otros que nos por ahí teorizamos un poco más, buscamos más solidez en la parte teórica y bueno, es un buen complemento. Bien. Bueno, Alejandra, una última reflexión y después si querés seguimos hablando, después de grabar seguimos hablando. ¿Qué le dirías a aquellos geólogos o paleontólogos que se están a punto de recibir o se están por recibir y quieren trabajar esta parte industrial? ¿Qué consejos le darías? Primero que perfectamente pueden hacerlo, que no se sientan limitados, en absoluto. Yo lo que veo es el nivel que tienen los paleontólogos en Argentina, es un lujo. Pueden trabajar en cualquier cuenca, en cualquier país. Las metodologías de trabajo que tienen, las tienen pero recontra claras. Realmente es un lujo de personal, gente muy seria, y luego gente que entiende, digamos, hasta dónde puede llegar con su dato y dónde no está seguro, ¿no? Entonces es ideal porque vos sabes que estás contando con una persona seria. Entonces, desde el punto de vista teórico están totalmente formados, desde el punto de vista de la respuesta en el trabajo se van a adaptar fácilmente. La industria petrolera es dura, es cruel, pero se puede, por supuesto. A las mujeres, por supuesto, decirles que tienen una fuerza adicional, así que las aliento. Que hagan todo lo que puedan para entrar a la industria petrolera. Es interesante la industria petrolera. A mí me ha permitido, como te diría, integrar cosas que no me imaginé que podía hacerlo desde el conocimiento general. Es una industria inteligente, es una industria interesante que desarrolla estrategias permanentemente para mejorar y para superarse a sí misma, ¿no? Es increíble. Luego la cantidad de gente valiosa que hay adentro es impresionante. Así que se puede. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Espero hacer otra charla en cualquier momento. Podemos hacer otra cuando quieras. Más de bioestratigrafía, que me quedé con un montón de cosas para preguntar, así que... Cuando quieras, encantadísima. Muchas gracias, Francisco, por considerarme. Realmente te agradezco.